Nuevamente muchas gracias por haberme invitado a presentar este trabajo que hicimos en el Observatorio de Salud Pública, Calidad de Vida y Medio Ambiente de la UCA, que tiene que ver con el modelado de la casuística de dengue utilizando técnicas de estadística bayesiana y de aprendizaje computarizado y tomando un periodo particular que es de 2022 a 2024 y ya les voy a decir por qué tomamos ese periodo. Antes de pasar bueno, un poco los contenidos de esta presentación tienen que ver con describir brevemente la epidemia global y la enfermedad de la fiebre por dengue, luego pasando a el modelado espaciotemporal de los brotes de dengue, los factores predictores de la casuística a nivel de departamento y después evaluar un poco el impacto de las variables climáticas y sobre todo uno en particular que tiene que ver con el fenómeno del Niño Oscilación Sur. Bueno, todos ya sabemos, el dengue se contrae por el factor, digamos, el agente causal del dengue es el virus, el dengue, que se contagia al ser humano a través de la picadura del mosquito, de la Aedes aegypti, que lo tienen ahí a la derecha, ese es el villano de la película, que es el vector en realidad y que adquiere el virus por picar a algún ser humano infectado. Este mosquito se desarrolla a partir de huevos, más o menos el ciclo de desarrollo toma alrededor de una semana. Lo interesante, o sea, lo importante de tener en cuenta es que los huevos pueden sobrevivir en estadios, digamos, adversos durante mucho tiempo, un año o más. Sin embargo, el desarrollo del mosquito sí o sí tiene que llevarse a cabo en una superficie acuosa, o sea, tiene que llevarse a cabo sí o sí dentro del agua. Entonces, los huevos pueden sobrevivir durante mucho tiempo, incluso de una temporada a la otra, y esos huevos que están esparcidos en diferentes lugares empiezan a desarrollarse primero en larva, después en pupa y finalmente en adulto cuando entran en contacto con el agua. El Aedes aegypti es un mosquito que evoluciona en el África junto con el ser humano y que evolucionó para coexistir y cohabitar con el ser humano, o sea que es un mosquito que vive con nosotros en nuestra casa. Hoy en día el dengue corresponde a la infección perdón, la enfermedad infecciosa más frecuente a nivel mundial, con 400 millones de nuevas infecciones por año. Obviamente no todas esas infecciones desarrollan una enfermedad. En el 2023 se confirmaron 6,5 millones de casos, el 80% de esos casos en el territorio de las Américas, como ven en el mapa. En la Argentina, en el 2024, recordarán que fue una temporada bastante caliente en términos de casos de dengue, con 400.000 casos en total reportados en esa temporada. Menos del 1% evoluciona al dengue hemorrágico y la mortalidad final es menor al 0,1% o aproximadamente o alrededor del 0,1%. El problema del dengue no es tanto la mortalidad, que es realmente muy baja, sino que ocasiona una enfermedad muy larga, muy sintomática, con mucho dolor, lo cual ocasiona o se está estimado, digamos, que entre el 2020 y el 2050 eso va a ocasionar pérdidas económicas de alrededor de los 306 billones de dólares a nivel mundial, y esto es sobre todo por el cese laboral, ¿no? por la incapacidad de llevar a cabo cualquier otra actividad. Las personas afectadas tienen hasta un 70% de reducción en la calidad de vida relacionada a la salud y durante los picos de dengue se produce una sobrecarga muy importante en el sistema de salud que resta capacidad del sistema de encargarse de otras enfermedades que son potencialmente más fatales que lo que es el dengue en sí. Dentro de los factores que contribuyen a la epidemia del dengue, clásicamente se conocen a la temperatura, la humedad y las precipitaciones. El, el- el- el ciclo que hablamos hace un ratito en seres humanos es el más habitual, pero también hay un ciclo de transmisión que ocurre en la naturaleza, en que involucra al mono y otros animales como receptor final, y como vector aparece el Aedes albopictus, que es otro mosquito que no entra tanto en relación con el ser humano como el Aedes aegypti. Tiene que ver también con las áreas de cultivo y también con las urbes, por esto de que el mosquito necesita infectarse picando a otra persona infectada o a otro ser vivo afectado. En este caso, digamos, la gente y el aumento de la ansiedad de población favorece esas condiciones.
También otros factores que están involucrados son la pobreza, el tipo de vivienda, las condiciones sanitarias, el hacinamiento y en términos más generales algunos fenómenos ambientales como lo que les venía comentando del fenómeno del Niño y la oscilación del sur. Particular, quería comentarles un poquito más sobre este fenómeno, ENOS. Consta en realidad de dos fenómenos, el niño y la niña. Esto tiene que ver con las temperaturas del Océano Pacífico a nivel ecuatorial, a nivel central y oriental. Cuando se produce un calentamiento anómalo o excesivo, se produce, perdón, lo que se llama la etapa del niño, y cuando se produce un enfriamiento anómalo o más elevado, digamos, de lo habitual, se produce la niña. Estos periodos del niño y la niña ocurren cada 2 a 7 años, duran entre 9 y 12 meses cada uno y provocan cambios en el clima a una distancia muy grande del lugar donde está ocurriendo esto, que como ven, como estábamos diciendo, es el Pacífico ecuatorial. Entonces, en nuestro país, eso impacta de manera tal que durante la fase El Niño, que es lo que ven a la derecha, hay mayores precipitaciones y temperaturas más templadas y favoreciendo las condiciones de crianza del mosquito y por eso mayor riesgo de brotes de dengue. Durante la fase de la niña, lo opuesto pasa, hay sequías prolongadas con temperaturas extremas y humedad baja. El riesgo podría ser menor, eso tampoco también a evaluar, ¿no es cierto? Justamente por las condiciones climáticas y por todo lo que tenga que ver con el mosquito. En la Argentina tenemos 3 años que representan casos paradigmáticos, podríamos decir. En 2022 solo se registraron 775 casos, principalmente en el noreste. En 2023 los casos aumentaron a 113.000, afectando más o menos la mitad de los departamentos del país. Acá tienen en la derecha, perdón, en la derecha tienen el gráfico, el dibujo, el mapa, perdón. Y después en 2024 la cifra subió a casi 490.000 casos, viéndose afectada casi toda la nación, incluso las zonas más al sur, ¿no? Que antes estaban libres de mosquitos, pero que con el cambio climático el mosquito empieza a ocupar zonas que no ocupaba antes. Entonces, el objetivo de este estudio fue modelar la distribución espacio-temporal de casos, tomando 2022 como el caso paradigmático de una temporada con baja casuística, 2023 con casuística moderada y 2024 con alta casuística. También identificamos factores asociados a los brotes y comparamos los resultados de modelos bayesianos y aprendizaje computarizado. Perdón. El pipeline sería un poco primero la etapa de recolección de datos, que tiene que ver con la casuística de dengue, densidad poblacional, factores climáticos y los parámetros que después voy a describir relacionados al SOI, que es un índice del fenómeno ENOS. Luego limpiamos los datos y los utilizamos para modelar espacio-temporalmente la casuística de dengue, utilizando métodos que ya les voy a comentar. Y finalmente, con estos modelos y estos datos, armamos mapas de distribuciones y analizamos las diferencias específicas entre temporada y la importancia de cada una de las variables que consideramos. Poquito me detengo en la modelización espacio-temporal. La primera ley de Tobler, la geografía, dice que todo está relacionado con todo. Eso es algo que también trabajamos mucho en medicina, ¿no es cierto? Pero que las cosas cercanas están más relacionadas que las cosas lejanas, y aparecen dos conceptos de interés acá. Uno es la modelización espacial y lo que se llama las áreas vecinas, y sobre todo la autocorrelación espacial, donde vemos en el caso un ejemplo de ausencia de autocorrelación, en donde cada uno de estos cuadrados de un color está rodeado por otros cuadrados que pueden ser de color blanco o negro, y eso es al azar. Un caso de autocorrelación negativa, fíjense que cada cuadrado negro, por ejemplo, está siempre rodeado de cuadrados blancos y viceversa, y un fenómeno de autocorrelación positiva donde se ven que hay una separación perfecta, ¿no? Todos los negros por un lado y todos los blancos por el otro. El otro fenómeno que tiene que ver con esta regla tiene que ver con la autocorrelación temporal. Ven acá una señal, una serie temporal de temperatura, ¿sí? Entre 1945 y 2010, y vean cómo podemos disecar oscilaciones de diferentes magnitudes, sobre todo de alrededor de 12 años. Fíjense que empezamos y terminamos en los 12 años, con un valle en la mitad que es más o menos el año 6.
Las técnicas más modernas de inferencias bayesianas para ecuaciones latentes gaussianas pueden implementarse en R y son muy interesantes para modelar este tipo de fenómenos como el dengue y otras enfermedades infectocontagiosas. Entonces, las fuentes de datos que consideramos para este estudio fueron los casos de dengue por departamento que fueron obtenidos del Ministerio de Salud, de los datos abiertos, del portal de datos abiertos del Ministerio de Salud. Las variables climáticas fueron obtenidos del Power Project de la NASA. Consideramos también variables de contaminación ambiental como el PM2.5, otras variables medioambientales, sobre todo la superficie verde, que después va a aparecer como NVDI, y la densidad de población del censo de 2022. El objetivo, entonces, como les comentaba, era modelar las variaciones espaciotemporales de la casuística de dengue en Argentina. Se hizo todo un trabajo de análisis de los diferentes parámetros del modelo, sobre todo de la selección de la estructura espacial. Al final la que resultó más precisa fue la BIM2. Lo mismo para la estructura temporal. La que resultó al final más beneficiosa fue la autocorrelación negativa con un espacio, digamos, de lag. Y después se jugó con diferentes métodos para la selección de variables independientes. También se modelizó la varianza residual que no podía ser explicable por este modelo, lo cual entonces se usó para identificar zonas calientes, ¿no? Donde el riesgo era más elevado por otras razones que no podían ser explicables por las variables que analizamos. Respecto de la evaluación de Lenos, se usó el South Oscillation Index, que también es información pública y que lo ven acá a la derecha. Entonces los valores positivos están asociados a la niña y los valores negativos están asociados al niño. Si recordamos, vuelvo un segundito para atrás para que nos quede claro ya de ahora, el niño es el periodo durante el cual el riesgo de dengue sería mayor y la niña es el periodo durante el cual el riesgo de dengue sería menor, ¿no? Entonces, bueno, en función de esto, perdón, vuelvo por adelante, continúo. Finalmente usamos la librería PyCaret de Python, trabajando en un cuaderno de Jupyter en Colab, y también después utilizamos, cuando nos quedó un poco chico Colab, utilizamos otras herramientas. Dividimos el conjunto de datos en un subgrupo de entrenamiento y otro de validación mediante la técnica de 10K-fold. Seleccionamos el mejor modelo utilizando las métricas de ajuste habituales y luego hicimos un poco de tuning de los hiperparámetros para obtener el mejor modelo posible. Bueno, pasando ya a los resultados, el territorio argentino se divide en 525 departamentos o distritos. Ven un poco acá la distribución de población. Realmente, si uno selecciona o descarta, por ejemplo, los departamentos que tienen una densidad de población de menos de 5 personas por kilómetro cuadrado, nos quedamos con el 30% de la superficie del territorio. Es decir, hay zonas, hay unas zonas muy importantes en términos de extensión de la República Argentina que son más bien desérticas. Y acá tienen la distribución de casos de casuística de dengue por departamento. Vean cómo va incrementando. En el 2022 casi el 95% no tuvieron casos de dengue, mientras que en el 2024 este porcentaje fue solo del 6%, y hay un aumento también significativo de la cantidad de distritos que presentan realmente niveles de casos de dengue alarmantes. Respecto de los predictores de la magnitud de los brotes, utilizando el INLA, y esto está reportado en coeficientes beta e intervalos de credibilidad, que representan el cambio en la incidencia logarítmica del dengue por aumento de una unidad en cada predictor. Entonces la temperatura media presenta un riesgo, una asociación positiva con la casuística de dengue, la humedad relativa también, el NVDI, que es este índice de cobertura vegetativa del planeta, tiene una relación negativa, es decir, a mayor cobertura vegetativa, es decir, los departamentos con mayor cobertura vegetativa tienen en realidad menor riesgo de dengue. Y finalmente, la densidad de población, que no mostró una relación estadísticamente significativa. Vean cómo el intervalo de confianza incluye al cero.
Respecto de la modelización de la variabilidad residual y estas zonas calientes, fíjense cómo esto lo que está mostrando es el riesgo relativo de cada departamento. Eh, Fíjense que puede ir desde bien amarillo, que es un riesgo relativo, es un log, perdón, es el logaritmo de riesgo relativo, que puede ir desde 3 en el caso de lo más amarillo hasta -3, es decir, un riesgo negativo, ¿no es cierto? Fíjense cómo en el 2022 el riesgo era más o menos parejo en todo el territorio y estaba entre 1 y -1. Fíjense cómo ya en 2023 se empieza a producir una polarización donde el riesgo era claramente menor en la parte sur del país y mayor en la parte noreste del país. Y fíjense cómo hay un cambio radical en la temporada 2024 con un riesgo muy elevado en la zona de Cuyo y un riesgo mucho menor en zonas como por ejemplo Buenos Aires y la Mesopotamia. Finalmente, hicimos un poco de modelado por aprendizaje computarizado, por Machine Learning. El modelo óptimo para el 2022 fue una regresión de Uber, mientras que para 2023 y 2024 el mejor modelo fue el Light Gradient Boosting Machine. Acá les dejo un poco de información respecto a los mejores parámetros de los modelos. Y lo que vemos también es un feature plot, esto que ven abajo para cada temporada. Lo más importante de esto es notar cómo hay un cambio en las variables que mejor explican la casuística de dengue a nivel departamento entre los años. Es decir, tomando un poco estos dos resultados, hay una variabilidad hay una variabilidad interanual tanto de las zonas calientes como de las variables que van prediciendo o se van asociando a la casuística de dengue entre un año y al otro. Todo esto nos llevó a pensar que evidentemente había factores que no estábamos considerando en nuestros modelos y uno de los primeros que se nos presentó fue este fenómeno del Niño, de oscilación del sur. Fíjense cómo nuevamente la temporada 2022, 2023 y 2024, fíjense cómo no hay diferencias muy marcadas tanto en la temperatura como en la humedad relativa entre las diferentes temporadas, pero como sí hay diferencias en este índice SOI. Fíjense que acá estamos en el 2022, estamos en un índice positivo, mientras que en el 2023 se va haciendo negativo, situación que se mantiene en algunas temporadas de 2024 a medida que va aumentando, ¿no? Entonces, eh, la idea fue repetir un poco o incorporar esta variable en los modelos, a ver qué tan predictor podía ser. Y esto es un poco el resultado de esa modelización. Quizás el resultado más importante fue esta interacción entre la fase del fenómeno El Niño, oscilación del sur, y la temperatura, ¿sí? Que más allá de lo que hacían cada una de estas variables por separado, fíjense que en lo que era la fase negativa sobre todo, estamos hablando del Niño, ¿no? En este caso, cuando estábamos en una etapa negativa hacia el Niño, había una relación bastante lineal entre la temperatura y el logaritmo del riesgo relativo, relación que se perdía cuando estábamos en una etapa positiva de la niña y que también se perdía bastante cuando estábamos en una etapa neutral. Fíjense que los intervalos de confianza en este caso casi toman el cero. O sea que la temperatura como factor de riesgo para el brote de dengue, sobre todo por el impacto sobre la reproducción del mosquito, digamos, es válido ese concepto solo durante las etapas negativas, durante las etapas de El Niño. Entonces, ya pasando un poquito a la última fase de la presentación, lo que observamos fue que la transmisión del dengue en Argentina es es dinámica y multifactorial, y esto tiene que ver mucho con que el dengue en nuestro país no es todavía endémico, sino que evoluciona como brotes. Por ahí esta situación cambia, por ahí no, eso lo dirá el futuro. Los focos de contagio cambian con el tiempo, reflejando fluctuaciones ambientales, urbanizaciones, movilidad. Un hallazgo interesante fue este que les comentaba de la cobertura vegetativa, que tiene una relación negativa con los brotes de dengue, lo cual quiere decir que está pesando bastante en la dinámica del brote. Las áreas urbanas, ¿sí? Que era un fenómeno que ya se analizaba en el 2024, sobre todo cuando fue el gran brote de dengue que todos recordaremos.
la importancia de modelos dinámicos y adaptativos para anticipar brotes y orientar la intervención. Esto es casi un llamado de atención, ¿no? Los modelos que armemos no pueden ser muy estáticos y no pueden considerar los mismos, o no pueden asignar el mismo peso a los factores que asignaron a las temporadas anteriores, porque como hemos visto un poco cambian. Los modelos predictivos, entonces, en términos generales, permiten priorizar zonas de control donde se van a aplicar medidas preventivas, como son, por ejemplo, la fumigación y la vigilancia, y, por supuesto, las campañas de vacunación. La detección temprana puede reducir brotes y el uso de recursos médicos. El objetivo del observatorio en desarrollar todos estos modelos es integrar en los sistemas de salud la vigilancia en tiempo real en base a estos modelos predictivos, y que esto permita decisiones basadas en datos y mapas. Bueno, incorporar otras variables como movilidad humana, cambios climáticos, un poco ya lo hemos hecho, y quería referirme un poquito para terminar a los próximos pasos, que tiene que ver con em, armar modelos predictivos, sobre todo utilizando técnicas de forecasting en Machine Learning, utilizando Machine Learning, que son los que mejor resultado aparente dan. Y la idea sería ir mejorando esos modelos año a año, incluyendo diferentes variables, como lo hicimos, por ejemplo, lo que les mostré con la oscilación del sur, el fenómeno del Niño, también con lo que son, por ejemplo, los eventos climáticos extremos, porque por ahí entre un año y otro lo que está definiendo la casuística no es tanto la temperatura media, pero, por ejemplo, sino los eventos de calor o de grandes lluvias, y otros factores como podrían ser, por ejemplo, la movilidad humana. Y bueno, con esto termino. Muchas gracias.